Qué bueno, me alegra. Bueno, eh, habíamos quedado que hoy íbamos a hacer un pequeño repasito del ejercicio que habíamos visto la semana pasada con el objetivo de dejarlo un poquito más claro y pues digamos que ustedes lo tengan perfectamente comprendido. ¿Listo? Entonces, pues nada, en ese orden de ideas, pues vamos a arrancar con eso para luego meternos con otro tipo de presupuesto que es el presupuesto de ingresos y costos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí ya están viendo la presentación. Entonces, listo. Entonces, pues básicamente habíamos quedado la sesión anterior en que pues íbamos a, digamos que estábamos viendo un ejercicio de acerca de lo que era, o sea, cómo se hace el pronóstico de ventas mediante una metodología denominada regresión lineal, ¿ok? Y básicamente ahí estamos viendo que nos suministran unos datos, nos dan estos datos, cuáles son los periodos, ¿sí? Digamos que aquí lo estamos viendo en trimestres, esto puede ser meses, ¿sí? El mes uno, el 2, el 3, hasta el 12 y la cantidad de ventas que hubo por cada mes, ¿ok? Entonces, digamos que esta es una manera muy estadística de poder llegar a determinar cuáles serían las cantidades que yo puedo estar vendiendo el siguiente mes, ¿sí? Y tenga en cuenta que ahí lo que estamos haciendo es pronosticar ese tipo de ventas, ¿ok? Entonces, básicamente lo que veíamos era que tomábamos estos datos, los marcábamos en Excel, entonces aquí me voy a pasar más bien para el Excel, y básicamente lo que hacíamos era que veíamos la manera bajo la cual se puede llegar a graficar eso. Entonces aquí tenemos los datos, ¿sí? Eh, bueno, básicamente aquí lo que hacemos es sombrear los meses que tienen cifras y eso es lo que vamos a graficar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, todos claros, ¿cierto? Bueno, entonces voy a asumir que sí, que todo está claro. Entonces, básicamente lo que hacemos es eh, simplemente nos vamos a insertar aquí en Excel, en la parte superior, en el menú superior, después de archivo, inicio, nos vamos a insertar y ahí en insertar vamos a encontrar una opción denominada, digamos que nos vamos a ubicar en la sección denominada gráficos, que es toda esta parte pero nos vamos a ubicar básicamente en este gráfico de dispersión. Insertar gráfico de dispersión. Y aquí le vamos a dar clic en ese combo para que nos despliegue las diferentes opciones. El que más me interesa es este. ¿Listo? Y ahí básicamente lo que hemos hecho es graficar lo que tenemos aquí en estos datos. ¿Ok? En esta tablita, eso está aquí graficado. ¿Listo? Es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante hacer acá? Digamos que lo importante aquí es calcular cuál es como el promedio de las ventas y eso va a ser una línea recta que Excel mismo nos va a graficar y nos va a informar cuál es ese promedio y después nosotros vamos a colocar la fórmula para interpretar mejor esos puntos que están por fuera de esa línea, ¿ok? Entonces, para eso simplemente pues marcamos un punto y luego de eso le damos clic derecho, nos va a aparecer una opción en donde vamos a colocar aquí agregar línea de tendencia, ¿ok? Y ahí nos grafica la línea, ¿listo? Pero es importante acá colocar, marcar estas opciones. Una vez el mismo Excel nos grafica la línea, él nos habilita estas opciones. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente pues ya viene predeterminado la opción lineal, o sea, nos va a graficar la línea recta y nosotros le vamos a decir acá que nos presente la ecuación en el gráfico y que me presente el valor R cuadrado en el gráfico. ¿Ok? Entonces, esas dos opciones las vamos a marcar. Y pues digamos que ya las tenemos ahí plenamente identificadas. Aquí podemos colocar también, si uno quiere, los valores.
seleccionar datos, agregar etiquetas de datos. Entonces ahí nos salen estos valores que están aquí en la columna Y, aparecen ya discriminados dentro de la gráfica, ¿ok? Entonces digamos que es una manera visual de poder ver lo que estamos haciendo con estos datos, con esta información. Básicamente aquí lo que estamos haciendo por medio de una gráfica y gracias a la estadística, estamos creando una, digamos que utilizando el método de regresión lineal, poder pronosticar cuál va a ser el monto que vamos a vender en nuestro mes número 13, ¿ok? Eso es básicamente lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué acabamos de hacer acá? Trazamos unos puntos con base en los datos que nos daba la tabla y comenzamos a pintarlos en el gráfico. Y con esta línea lo que hace es que nos muestra como esa parte, ese promedio de esas ventas que hubo en cada uno de esos meses y nos dice, ah, bueno, esta línea representa el promedio, lo ideal es que todas las cifras estén casi que sobre la línea, ¿sí? Aquellos que no están sobre la línea, pues digamos que habrá que ver qué pasó, cuál fue la situación que se dio para que estén dispersos, ¿ok? Por eso esto se llama un gráfico de dispersión. ¿Qué tan dispersos están los puntos de la línea, del promedio que hemos marcado, que la misma gráfica nos marcó? Entonces, aquí, para eso graficamos la fórmula. ¿Qué significa esa fórmula? Esta fórmula aquí básicamente me está indicando que el 93% de los datos están muy alineados con el promedio, pero hay un 7% de los datos que está disperso, que está básicamente perdón, aquí se me fue, que está básicamente por fuera de la línea. Y ese 7% hace referencia a estos punticos que están retirados de la línea, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es mirar, digamos que uno aquí puede empezar a determinar cosas. Puede decir, ah, bueno, como son las ventas, a mí de ese 7% que está distante de la línea del promedio, me interesa saber cuáles están por debajo de la línea. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo más, pues ese es el ideal. Yo tengo que vender más, pero me interesa saber por qué en este mes vendí menos, ¿sí? Porque en el mes 4 vendí menos del promedio, porque en el mes 7 vendí menos del promedio, porque en el mes 8 vendí menos y porque en el mes 11 vendí menos del promedio. Entonces ahí entraremos a hacer una serie de análisis y de pronto la misma dinámica del negocio nos va a decir, ah, es que esos meses qué sé yo, aquí en el mes 4 ah, es que es Semana Santa, entonces la gente se va de viaje. Aquí en el mes 7 es que hay muchos puentes, entonces eso nos afecta a las ventas. En agosto, es que la gente viaja para lo de las cometas y no sé qué, si se más. Y en noviembre, pues ya la gente está es como pensando en Navidad, entonces de pronto ahí se nos bajaron las ventas, pero ya en diciembre volvimos a repuntar. Entonces uno con base en esto puede es directamente empezar a analizar qué estrategias va a implementar para que estas ventas que quedaron por debajo del promedio no me vuelvan a quedar más por ahí, ¿sí? Entonces yo muy seguramente, voy a tener que de pronto implementar estrategias que me lleven qué sé yo, a hacer promociones, a hacer algún tipo de eventos para que evite que esas ventas me sigan bajando de esta forma. Y más bien tratar que todos estos puntos que están por debajo de la línea suban. ¿Ok? Ahora, eso es dependiendo esta gráfica, ¿sí? Estos son los datos que estamos viendo y digamos que esas serían estrategias que yo podría llegar a implementar. Pero si de pronto usted está analizando otro tipo de información, por ejemplo, segmento poblacional a nivel de edades, pues usted no va a poder hacer mucho tratando de decir, ay, sí, yo me acuerdo que Alex cuando nos explicaba decía que todos los que estaban por debajo eran unos datos malos y había que crear estrategias para subirlos. No, ahí no aplica, ahí no hay cómo, ¿sí? Aquí básicamente es porque estamos analizando una situación específica de ventas en mi organización y yo tengo que mirar cómo analizo esta información, ¿sí? Yo no puedo estar aquí en el mes uno con unas ventas tan bajas, yo tengo que tratar de subir ese incremento y entonces el reto está es en qué voy a inventarme o qué estrategia voy a diseñar para poder hacer que mis ventas suban, ¿sí? Ahora, si yo subo estas ventas, por ejemplo, aquí a 1.600 y estas suben a 1.700, pues posiblemente esta de 1.550 me va a quedar por debajo de la línea y pues ya entonces
van a seguirme saliendo situaciones que quedan por debajo y voy a tener que empezar a decir, ok, analizar qué pasó en ese mes, qué pasó en febrero, que me quedó por debajo y así yo voy incrementando mis ventas. ¿Por qué? Porque con base en un dato estadístico me está mostrando cómo es el comportamiento de las ventas en mi organización. Y con base en eso, yo comienzo a crear una línea de promociones, una línea qué sé yo, nuevos productos que de pronto yo vea que pueden calar dentro del mercado en esa época específica y eso hace que mis ventas mejoren, ¿ok? Esto es básicamente lo que nos dice la gráfica y la forma en que se interpreta esos datos y por eso este datico que dice aquí R2, R a la 2 es igual a 0,93, me indica que el 93% de los datos están muy cerca al promedio, ¿sí? Y eso es bueno. Entre más cercano esté, entre más elevado sea este R cuadrado, pues me indica que hay una mayor cohesión de datos. Imagínese que esto fuera un 50%. Miércoles, usted tendría datos por acá arriba, datos por acá abajo, y eso pues es bien difícil de llegar a crear estrategias para esos datos tan dispersos. Aquí pues están más bien muy alineados, muy cercanos a la línea promedio y pues eso habla bien de que tengo unas ventas más o menos estables por periodo, pero no me puedo quedar con esa estabilidad. Yo tengo que mirar cómo mejoro, ¿ok? Y ese es el verdadero reto. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos muestra esta gráfica y lo que me muestra la fórmula, ¿ok? Y aquí hay un dato que resulta ser bien específico. Aquí simplemente hemos calculado o hemos graficado los datos de estos 12 meses, o bueno, 12 trimestres. ¿Listo? Es lo que hemos hecho apenas. Entonces, si se dan cuenta, llegamos hasta el trimestre 12 y nuestras ventas en ese periodo fueron 4.900. Pero me están diciendo cómo, o sea, cuánto es lo que usted está pronosticando va a vender en este mes 13. Entonces ahí es donde yo digo, ah, miércoles. Entonces ya tengo los datos, ya sé cuánto en el mes 12 vendí, cuánto he vendido desde el mes 1 hasta el mes 12, cómo ha sido el comportamiento de mis ventas. Tengo la fórmula, me está mostrando cuál es el promedio y me está aparte de eso indicando que este R al cuadrado, los datos son muy cercanos al promedio y eso es bueno, ¿ok? Siempre que ese R al cuadrado esté cercano a 1, casi que llegue al 1, eso es un dato muy bueno. ¿Por qué? Porque me está mostrando cohesión de los datos. ¿Listo? Pero si el R cuadrado me está mostrando un 70%, un 60%, un 50%, aquí que diga 0,53, pues yo digo, uy, miércoles, está difícil porque los datos están dispersos, ¿ok? Aquí están muy pegaditos a la línea. Entonces, ese es un buen comportamiento. Pero, vuelvo y digo, y qué pena que sea tan insistente, lo que yo tengo que hacer es tratar de subir estas cifras que están por debajo del promedio pasarlas arriba de la línea recta. Y obviamente cuando ya haya hecho eso, pues me va a salir otra línea y me va a mostrar otros daticos ahí debajo, entonces voy a tener que seguir. Cada mes voy a sentir esa presión, digo, uy, pucha, me quedó un dato por allá abajo, entonces voy a tratar de mirar qué hago para que el próximo mes no me vaya a pasar eso y mis ventas sigan subiendo. Es un ejercicio muy chévere, es un ejercicio que le permite a uno como que no ser conformista, ¿sí? No quedarse con no estoy dentro del promedio, listo, está bien. No, es mirar qué hago con base en esa información que tengo, listo. Entonces, pues básicamente, ya aquí teniendo la gráfica, me voy a pasar de nuevo, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto porque es que no sé qué pasa, él me quita un espacio de la pantalla y es como maluco. Entonces ya volví a compartir. Entonces, básicamente lo que hemos hecho acá es esto que está reflejado aquí en la diapositiva, es lo mismo que acabamos de hacer en nuestro Excel. ¿Listo? Tenemos unos datos correspondiente a 12 trimestres. Lo que hicimos fue graficarlos y graficar dentro de bueno, representar la fórmula y el R cuadrado dentro de la gráfica para poder hacer un mejor análisis de la información. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí, pues es como la parte chévere, la parte facilita lo que hemos logrado hacer. Entonces, aquí nos dice que para hallar el pronóstico de ventas para el periodo 13, que es el que nos interesa,
que es este datico que tenemos acá con la X, porque lo desconocemos, no sabemos, estamos apenas ubicados en el mes 12 y estamos así como mordiéndonos las uñas diciendo, "Jue mi chica, ¿cuánto será que lo que voy a poder vender en el trimestre 13? ¿Será que sí voy a cumplir las metas? ¿Será que sí voy a poder pagarle a los empleados, cubrir el arriendo y todo ese tipo de cosas?" Eso es lo que en eso se la pasa, así se acuesta un emprendedor y así se levanta un emprendedor pensando en ese tipo de situaciones, ¿ok? Hasta que ya la empresa se estabiliza y usted ya puede tener más paz. Pero por lo pronto y en esos primeros meses, digamos que la rutina se enfoca en eso. ¿Cómo voy a cubrir todos los gastos que necesito? Y para eso la estadística nos ayuda. Entonces, básicamente aquí tenemos la fórmula. Y es igual a 359,62 X más 441,67. Eh, y entonces lo que hacemos es simplemente en esta fórmula reemplazamos la X. ¿Por qué? Aquí me dice que esta es la columna X y esta es la columna Y. La columna X la voy a reemplazar por este 13. Entonces me queda 359,62 por 13 más 441,67. Y ya una vez hecho esa operación, aquí entonces 359,62 por 13 me da 4.675,06 más 441,67. Ya ahí sumo los datos y me dice que Y es igual a 5.116,73. ¿Y qué es Y? Y son las ventas, ¿ok? Entonces, la X la reemplazo en la fórmula por el dato que quiero hallar, que es el mes 13 o el trimestre 13, y aquí lo agrego, lo multiplico por el dato que me apareció reflejado en la fórmula de regresión lineal y hago simplemente la operación y eso ya me va a permitir sumar dos números y eso me va a decir cuánto es lo que gráficamente y estadísticamente, con base en los datos y el comportamiento de la empresa, cuánto es lo que yo voy a posiblemente vender en el trimestre 13. Y van a ser 5.116 unidades con 73. Pues esto básicamente uno dice 5.117. Entonces, mis ventas para el mes 13 van a seguir subiendo acá y yo voy a estar ubicado más o menos aquí en 5.117. ¿Ok? O sea, voy a seguir estando por encima del promedio. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se hace con este tipo de gráficas o la forma en que se puede llegar a interpretar esa información y cómo puedo pronosticar unas ventas para un periodo futuro. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? ¿Tienen alguna duda? No puede ser que se hayan ido a ver el desafío Sagrado Rostro. ¿Qué es esto? Qué raro. Perdona, Daniela, no te escuché, disculpa. Que surge en el momento de estar ya llevando a cabo el taller en este caso. No, pero digamos que aquí pues digamos que el tema es fácil y cuando uno lo puede hacer a través de Excel, eso, mira, no nos gastamos ni 10 minutos interpretando estos datos y poder pronosticar cuánto eran las ventas para nuestro trimestre 13, que nos dio 5.117 unidades, son las que estamos pronosticando vamos a vender en ese trimestre 13. Entonces, digamos que de esa forma, pues ya el tema digamos que es mucho más fácil, es mucho más práctico, es una manera eh, muy, llamémosla, muy lógica de hacer pronósticos en una organización y a la vez es muy acertada. ¿Por qué es acertada? Porque es que me estoy apoyando en datos que son reales en la organización y que yo ya conozco. Entonces eso me va a permitir poder pronosticar muchísimo más acertadamente unas ventas para un futuro próximo. Cuéntanos, María. No, profe, que tenía ahí como, si uno le establece, por ejemplo, el porcentaje de variación por ejemplo, al trimestre 12, ¿sí? Yo creo que Sí, se aproxima al resultado que usted acaba de sacar, a los 5.116. sí, también, esa es otra metodología que también, digamos que es muy funcional, Sí, pero digamos que también, pues digamos que tiene un margencito de pronto de error sí, más, como más amplio, sí, pero digamos que también es muy utilizado. sí, porque ¿Perdona? si lo miramos, la variación se mantiene trimestralmente.
Sí. Entonces, sí, no, solamente es que hice la operación y sí se aproxima. Bien, sí, sí, sí. Digamos que hay varias metodologías para hacer ese tipo de pronósticos. Esto ya hay software que lo hace. Uno simplemente le dice, pronostíqueme el tal mes, pum, le oprime un botón y pum, le hace la gráfica, le saca R cuadrado y le dice cuál va a ser el dato a futuro y ya le pronosticó todo. Entonces usted ya está mucho más tranquilo, ¿sí? Y puede tomar una decisión mucho más rápida sin tener que hacer esto que nos gastamos 10, 15 minuticos haciéndolo en Excel. Entonces, pues digamos que a mí me gusta muchísimo hacerlo de esta forma porque digamos que es más descrestador, ¿sí? Y Es la por un forma, lado, es la dime. forma más, más que diría yo, más oportuna de aprenderlo, porque ya después, es que como como dijera yo, uno después de aprender como la técnica, uno como lo digo yo vulgarmente, se vuelve uno mañoso y ya lo sacas como por deducción, ¿sí? Sí, eso es cierto. Ah, Pero digamos que esto cada vez va uno aprendiendo a manejar más los datos. Cuéntanos, Javi. Profe, una pregunta. ¿Eso va en el taller de la semana del 15? Ay, yo no me acuerdo. Yo en el taller, ay, qué pena. Espérame, miremos de una vez para salir de la duda. Ay, perdón. Tun, tun, tun. ¿Y cómo lo pondría en el examen? ¿Usted lo pondría en el examen? ¿Cómo lo pondría? En ¿Como un el verdadero examen, y falso? ¿O cómo? como seleccione la respuesta correcta. Entonces yo le puedo decir, calcula el valor de Y las opciones son 5006, 5900, 6200 o 5117. Y ya usted pues tendrá que hacer la operación y dice, ay, no, es la D que es 5117. Así sería más o menos en el parcial. ¿Listo? Voy a mirar qué es lo que está en el taller, porque no me acuerdo cuál es qué es lo que les coloqué ahí dentro del taller. Entonces, bueno, está como lentico el tema, no sé qué le pasó a la plataforma. Listo, ella reaccionó. Sí, básicamente en el taller o sea, ustedes no es que vayan a tener que hacer la gráfica ni nada de eso, pues no hay dentro de la plataforma, de pronto sí en Excel, copiar los datos y hacer la gráfica y ya aplicando la fórmula, ya como él nos va a mostrar la fórmula, yo simplemente reemplazo aquí la X por el valor, por el trimestre que quiero averiguar y eso ya me da el dato, el número de unidades que voy a vender, ¿ok? Entonces digamos que es muy fácil, por eso era que me interesaba mostrárselos vía Excel para que lo puedan aplicar de esa forma el día del examen. ¿Listo? Ahora, no va a ser Listo. sino, no va a ser sin un solo ejercicio. Tampoco van a pensar que es que los voy a poner ahí a 2 horas para que se dediquen al examen. No, tampoco. ¡Qué susto! No, ¿cuál susto? Y yo dije, yo diciendo, ay, yo escogí seguridad y salud en el trabajo para no ver eso. No es para salir corriendo ahorita, ni mucho menos, no. No, pero esto es importante conocerlo porque vuelvo y digo, muchos de ustedes están en temas de emprendimiento y eso es buenísimo, ¿sí? Pero a veces uno cuando está emprendiendo, eh, digamos que no usa las técnicas adecuadas, sino dice, bueno, si yo el mes pasado vendí 4.900, voy a tratar de vender 5.800. Y si no vende los 5.800 se deprime y dice, no, el negocio no me está dando y como que entra ahí en un choque uno mismo, pero precisamente porque hizo un cálculo, como dice mi mamá, abuelo de pájaro, y uno dice miércoles, y eso muchas veces como que lo desanima a uno cuando las cifras no le dan, pero cuando ya uno implementa un método científico, un método que está validado, que se utiliza en muchos aspectos, pues ya el tema dice, bueno, aquí no debe haber error, ¿sí? Si el sistema, si el
Si la gráfica y la metodología que estoy utilizando y las fórmulas que estoy aplicando de regresión lineal me indican que las ventas van a ser de 5.117, pues obviamente no es que yo vaya a llegar al día 15, ya vendí las 5.117 y cierro y ya no porque ya hice lo del mes. No, pues eso es simplemente como para tener un indicador y que con base en eso yo diga, pucha, si vendo 5.117, mis costos fijos son de tanto y con esto como estoy elevando cada vez más las ventas, me va a quedar una mayor utilidad y con esa utilidad, ¿qué puedo hacer? Puedo de pronto indagar en más tipo de productos, puedo llegar a mirar otro tipo de cosas, puedo proyectarme en otros aspectos mucho más importantes. Entonces, es más que todo hacia ese sentido que lo quiero llevar. Estaba viendo aquí la actividad, dice, primer punto, después de consultar el material disponible, y sus consultas autónomas van a realizar un mapa conceptual, un mapa mental o un cuadro sinóptico donde evidencie los fundamentos y generalidad de los presupuestos. O sea que eso es fácil. Realizar un cuadro comparativo donde se evidencien las ventajas y desventajas de los presupuestos. No, esto está muy fácil, No, Sagrado Rostro. el taller como tal no tiene estos ejercicios. El taller es netamente del tema de presupuestos que hay en el contenido, de presupuesto empresarial. Perfecto. Sí, es como la parte teórica, ¿sí? Ajá. Aquí, digamos que lo que estamos haciendo y lo que estamos abordando en estas sesiones es un poquito ya más práctico y esto sí va a salir en el examen. Entonces, como para que lo tengan bien preparado y digamos que no les voy a preguntar nada que no hayamos visto acá. No, no van a pensar que les va a salir y calcule y qué pasa si la sumatoria, nada de eso. Lo mismo que hemos visto acá es lo que va a ser, obviamente con otras cifras, con otras cositas como para ponerle algo de reto a usted, pero no va a ser nada que no hayamos visto acá en clase. ¿Listo? Ay, profe, ya yo estaba dándomela a la cabeza. Yo dije, ay, tengo también pensamientos matemáticos y lógica y presupuesto, vea el número. No, tranquila, no, eso no va a pasar nada extraño. El Cuéntanos. video de la Universidad de Alas Peruanas. Ay, perdona, no te logré escuchar bien, Que No, discúlpame, es que no me gustó el video del contenido de la Universidad de Alas Peruanas, de alas peruanas. el que está cargado en los Ah, contenidos. sí, ya me acordé. ¿Será que es que todos los peruanos son así? No te lleves esa impresión tampoco. Pues no, la verdad no me gustó el video. Ay, qué vaina, perdón. Ujú. No, Lo- tranquilo, pero no es por el contenido, porque de todas maneras sí lo explica bien, sí, pero Sí. como muy tranquilo. Sí. Mm. Pero bueno, digamos que aquí y volviendo al ejercicio, esta es una manera muy fácil de calcular esas ventas, bueno, de pronosticar el número de unidades que yo puedo vender con base en unos datos históricos, ¿ok? Existe otro método que pues, también es un poquitico ahí como medio matemático, aplicando unas formulitas, pero como ya sabemos, pues eso no nos va a doler. Entonces, lo que podemos hacer, la fórmula anterior era todo lo de regresión lineal. Y aquí lo vamos a hacer el mismo pronóstico, pero utilizando el método de línea recta, ¿ok? ¿Y qué es el método de línea recta? Me muestra una fórmula en donde me dice Y es igual a B por X, a B por X más A. Y digamos que aquí lo que tenemos que hacer es entrar a calcular la pendiente. Y con la pendiente, para calcular la pendiente, simplemente lo que yo hago es, o sea, calcular la pendiente es todo el tema de B. Entonces, para calcular B, simplemente tomo la sumatoria de X por Y menos eh, N por el promedio de X por el promedio de Y, todo sobre la sumatoria de X al cuadrado menos N por el promedio de X al cuadrado. Y ustedes van a decir, pero este man acaba de decir que no nos va a meter sumatorias y nada. Tranquilos, mire que eso se arregla con una tablita. Es así nomás. Mire, ahí está la tabla. ¿Qué hace uno? Coge sus mismos 12 trimestres, ¿sí? Aquí está del 1 al 12. Tomamos los mismos datos que nos dieron y me voy a devolver para que lo veamos. Los mismos datos, 600, 1550, 1500, 1500, 2400. Entonces, los mismos datos los vamos a representar en esta tablita. Para el trimestre 1, 600 unidades vendidas. O sea, X
Y, aquí qué debo hacer, me está diciendo que X por Y, bueno, voy a contemplar aquí X por Y, luego me dice que el promedio de, que X al cuadrado, ok, tenemos X al cuadrado, aquí lo tenemos, ya al cuadrado, voy a necesitar ya al cuadrado, entonces voy a tener esos datos ya organizados en esta tabla y voy a comenzar a hacer mis operaciones. Entonces simplemente ya tengo, heredo del ejercicio la columna X y la Y, me traigo esos datos para mi nueva tabla, ¿sí? ¿Y qué debo hacer? Al final voy a sumar todos los datos de cada columna. Entonces, ¿cuánto me suma X? Me suma 78. Si usted suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 12 le da 78. Lo mismo hace con Y. Si suma 600 más 1550 más 1500, todo eso le va a dar 33.350. ¿Listo? Ahora nos dicen, calcule X por Y. Ok, entonces X por Y es 600 por 1, pues 600. 1550 por 2, 3100. 1500 por 3, 4500. Eso usted lo coge en Excel, lo formula y eso es como dicen ustedes, peluqueando bobos. Sale. Usted simplemente le da Enter y esa vaina le calcula ya todo. ¿Ok? Ahora, digamos que esta columna ya la tenemos. Simplemente multiplicamos X por Y en cada uno de los ítems y lo vamos colocando bajo esta columna. Y al final sumamos todos los datos de esta columna y nos da 268.200. ¿Listo? Luego me dice X cuadrado. Bueno, simplemente cojo el dato de X y lo elevo a la 2. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente hasta llegar al mes 12. 12 al cuadrado me da 144. Sumo todos los datos de la columna y me da 650. Y luego me dice ya al cuadrado. Bueno, ya al cuadrado. Si dice X al cuadrado, pues bueno, le hago también ya al cuadrado. ¿Cuál es el problema? 600 al cuadrado me da 360.000. 1550 al cuadrado me da 2.402.500. Y así con cada uno de los datos de Y. ¿Listo? Y cuando ya los he calculado, sumo todo el dato y me da 112.502.500. ¿Listo? Entonces, hay un datico también que nos están diciendo, ojo, porque vamos a necesitar dentro de la fórmula la variable del promedio tanto de X como de Y. Entonces, pues lo calculamos. ¿Cuál es el promedio de X? Entonces tomamos el promedio, o sea, tomamos todos los datos, tomamos el 78 y lo dividimos entre los 12. ¿Perdona? No, que 78 dividido 12 es el promedio. Exactamente, y nos da el 6.5. Y lo mismo hacemos para calcular el promedio de Y. Tomamos el dato y lo dividimos. Y eso nos da, digamos que ya tenemos todos los datos que necesitamos aquí en la fórmula. Entonces ya es simplemente reemplazar. Y reemplazar, ¿qué nos implica? Entonces, tenemos que B es igual a la sumatoria de X por Y. Y la sumatoria de X, perdón, la sumatoria de XY, no X por Y, sino XY, la sumatoria es 268.200 y es el datico que me traigo. ¿Listo? Entonces ya muere este dato, ya lo reemplacé por una cifra. ¿Ok? Y me dice menos, entonces menos, el número de periodos. Aquí apenas estamos trabajando 12 periodos, entonces SN son 12 por el promedio de X. ¿Y el promedio de X cuál es? 6.5. Entonces lo reemplazo. Y ya tengo este primer dato acá. ¿Listo? Ya lo convertí. Ya estos no son más letras, ya estos son números reales. ¿Listo? Por el promedio de Y. ¿Y cuál es el promedio de Y? 2.779.16.667. Entonces ya tengo todos mis datos. Recuerden que en matemáticas, bueno, perdón, me falta el denominador. Entonces, en la parte del denominador me dice, ¿cuál es la sumatoria de X al cuadrado? Entonces me ubico en mi columna de X al cuadrado. La sumatoria es 650. Entonces, 650, otro dato que sale de acá. ¿Listo? Ya lo reemplacé. Menos N, que es el número de periodos, que son 12. Entonces lo coloco acá. Y X promedio al cuadrado. Y el promedio de X es 6,5 y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Esto es muy fácil, ¿sí ven? No, es que... Profe, una Dime, pregunta. dime. ¿Usted me puede volver a decir, porfa, cómo sacó el promedio de X? El promedio de X es simplemente coger el total, los 78, y se divide entre los 12 periodos. Entre los 12. Ok, profe, muchas gracias. No, tranquila.
Entonces, aquí básicamente ya lo que tenemos que hacer es sumas, restas y multiplicaciones. Recuerden que en matemáticas uno tiene que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego sí hacemos las otras operaciones. Porque usted no puede arrancar a decir 268.200 menos 12, entonces ya ahí se tiró la operación. ¿Listo? Uno primero resuelve lo de los paréntesis, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice acá? Yo lo primero que tengo que hacer es resolver este primer paréntesis acá. Entonces multiplico 12 por 6,5, eso me da 78. Y los datos siguen igualitos. 268.200 menos paréntesis. Y ya resolví esta primera parte. Eso me dio 78 por los mismos 2.779,16,667. Y abajo hago la misma operación. Resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis y lo multiplico. Entonces tengo 650 menos 6.5 al cuadrado, eso me da un valor y lo multiplico por 12. Si alguien tiene una calculadora por ahí, se lo agradezco como para validar que esta información esté bien. 6.5 a la 2 por 12 y eso me debe dar 507. ¿Listo? Entonces, todavía me falta resolver un paréntesis. ¿Ok? Esto lo tengo que dejar esto un número solito para poder hacer luego la resta. ¿Listo? Entonces, B es igual a 268.200 menos, y hago la multiplicación, 78 por 2.779,16667, eso me da 216.774,48. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí la operación me va a dar positiva. ¿Por qué? Porque el 268.000 es más grande que el 216.774. Y luego hago la resta de abajo. 650 menos 507 me da 143. Ya ahora sí, haciendo la operación, simplemente me va a quedar que la resta de lo de arriba del numerador 268.200 menos 216.774 me da 51.425,52 sobre 143 y ya ahí hago la división. Y me dice que B es igual a 359,62. Pero hacer toda esta gimnasia, si el Excel ya me lo había mostrado en la regla, mire, cuando grafiqué la fórmula me dijo, eso es 359,62. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es validar o corroborando que en efecto esto está bien. ¿Listo? Pero yo por lo general le creo mucho a Excel. Pero simplemente lo que estamos haciendo es corroborar este tema. ¿Listo? Entonces, por eso, si se dan cuenta, aquí ese B es igual a 359,62, que es el mismo dato que nos grafica Excel cuando trazamos la línea, cuando hacemos la operación de regresión lineal en Excel. ¿Listo? Entonces ya hallamos ese primer datico, B. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer para seguir corroborando que en efecto eso que nos mostró Excel está bien? Entonces tenemos que hallar A. Y A es igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. ¿Listo? Entonces, ¿qué es A? Entonces, A es igual al promedio de Y, ya lo veíamos anteriormente, el promedio de Y es 2.779,16667 menos B, que lo acabamos de calcular, que nos dio 359,62 por el promedio de X, que nos dio 6,5. ¿Listo? Entonces, igual tenemos que hacer las operaciones. Entonces, esto me dice, cuando ya lo resuelvo, me dice que A es igual a 441,67. ¿Listo? 441,67. Entonces, vamos a mirar que es el mismo dato que nos graficó aquí Excel. 441,67. Entonces ya tenemos B y tenemos A. ¿Listo? Entonces, es el dato, esto va muy bien. Vamos, mejor dicho, le hemos atinado a todo. Entonces, ya después de esto, ahí sí ya tenemos todos los datos para desarrollar nuestra ecuación de la línea recta. Entonces, Y es igual a B, que ya lo calculamos. B es 359,62 por X, que es el valor que vamos a hallar, que es el trimestre 13, más A, que es 441,67. Entonces, simplemente tenemos acá, Y es igual a 359,62 por X, que es este dato, por X, más los 441,67, porque es lo que nos vale A. Y aquí entonces ya hago
359,62 y X, ¿a qué equivale? A 13. Entonces multiplico ese valor por 13 y le sumo 441,66 y me da en total 4.675,06 más 441,66 y ese total me da Y es igual a 5.116,72. Entonces, pues como lo ven, es la misma información que nos graficó Excel acá cuando le dijimos píntenos la fórmula dentro de la gráfica y calcúleme R al cuadrado. Pues con R al cuadrado básicamente lo que hacemos es más un tema de análisis sobre la gráfica. Para eso me sirve R cuadrado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el 93% de los datos están muy cercanos a la línea recta. Y eso es bueno, ¿sí? No tengo datos dispersos. Imagínese esto haciendo valoración de acciones. Cuando uno encuentra que las acciones están así muy pegaditas, uno dice, ah, bueno, esa empresa es más bien estable. El valor de la acción de esa empresa es muy estable. Pero si usted encuentra aquí no un 3.100, sino un 9.400 por acá arriba y después por acá abajo un menos 12 punto algo, usted dice, miércoles, ¿y esa volatilidad qué? Y pues la volatilidad en cierto caso es bueno, pero cuando va hacia arriba, pero cuando la volatilidad es negativa y va hacia abajo, uno como dice, miércoles, estoy perdiendo plata. ¿Y cuánto más podré seguir perdiendo? ¿Sí? Es lo que uno se pregunta. ¿Qué es más o menos lo que pasa con las pensiones? Cuando uno tiene su pensión con los bonos, con los fondos de pensiones privados, ellos están obligados a invertir esos recursos para que nos generen rendimientos y eso aumente nuestra capacidad de pensión. Pero nos hemos dado cuenta sorpresivamente que en nuestros extractos muchas veces nos dice, perdón, don Alexander, es que este mes perdimos tanto, pero como yo soy el fondo, yo no voy a perder, entonces el que pierde es usted. Y miércoles, pero ¿cómo así? No me consultan y toman decisiones por mí con mi plata y fuera de eso hacen malos negocios y yo soy el que pierde. Entonces uno dice, bueno, pero como que aquí estamos jugando. Eso básicamente es lo que pasa en la vida real. ¿Listo? Aquí hicimos un ejercicio muy sencillo, con el ánimo de ver y lo que hicimos fue comprobar que esto que me grafica, la fórmula que me grafica Excel de la regresión lineal, es perfectamente, está perfectamente bien, ¿ok? Entonces ya con eso lo que puedo decir es, reemplazando en esta fórmula de Y, reemplazando la X por el periodo que quiero consultar, pues ya simplemente puedo decir que en el trimestre 13 yo voy a vender 5.117 unidades, ¿ok? Eso es básicamente lo que hemos hecho en el día, bueno, lo que estábamos haciendo la sesión pasada y lo que hoy corroboramos. ¿Cómo les pareció fácil? Sí ve que es mucho más chévere hacerlo en Excel que ponernos a hacer toda esta gimnasia de calcule B, luego calcule A y la sumatoria y X por Y X al cuadrado y Y al cuadrado y el promedio. Pues no es que sea difícil, es más largo, pero bueno, y cuando es así de largo, La dime, fórmula, perdón. que hay que tener presente la fórmula. Exactamente. Si uno conoce perfectamente esta fórmula y ya tiene y arma esta tablita, uy, esto, vuelvo y le digo, esto lo configura uno en Excel y le sale muy rápido. El Toca tener problema, lista la tabla para el examen. sí, no, yo no les voy a preguntar esto, porque aquí lo que estábamos haciendo era corroborando que lo que les grafica básicamente Excel está bien. Entonces, pues, ¿para qué les voy a poner a hacer todo este tipo de cosas si usted simplemente me lo grafica y dice, ah, sí, tan bobo ese Alex, mire, sí, como si yo no supiera Excel y tan lo saca aquí. Entonces, pues no tiene ningún sentido ponerlos a hacer esto. Les quería explicar esto para que se dieran cuenta que uno puede confiar en la fórmula que nos arroja Excel cuando hacemos la gráfica de regresión lineal. Era más que todo eso. No quería asustarlos con esta sumatoria y esa tabla y que divida y no, no, esto era simplemente para corroborar que en efecto podemos confiar en la formulita que nos grafica Excel. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Sí, Sagrado rostro, pensé que me iban a decir que no. sí, pues es de práctica. Sí, Sí, es de práctica. Tocaría hacer más, más ejercicios para uno
Pues Ir, para, irse habituando. sí, exactamente. Sí, no, pero de todas formas, digamos que aquí lo importante, bueno, yo les subo esta presentación y vuelven a ver la grabación y lo van practicando en Excel y se dan cuenta que es muy fácil. Una vez usted ya lo hace, la primera vez, la segunda vez ya lo hace en la tercera parte del tiempo que se gastó haciéndolo la primera vez y ya después le empieza a coger la práctica al tema. Entonces, pues va a ser mucho más fácil. Y vuelvo y les digo, no van a tener que hacer la sumatoria de XY menos la sumatoria y el promedio y al cuadrado, nada de eso. Eso simplemente era para corroborar que esto sí es verídico. ¿Listo? Bien, entonces, pues nada, vamos a ahora sí a hablar acerca del temita que nos tocaba el día de hoy. Voy a cerrar esto. Bueno, no porque esto se los tengo que enviar mañana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también es muy chévere, se llama presupuesto de ingresos, costos y gastos. Y se van a decir, uy, qué ladrillo esta vaina. Lo otro estaba chévere porque me lo vendió con cara de que el emprendimiento y que la empresa. No, pero esto también lo va a necesitar. Usted va a necesitar saber cuánto, porque aquí apenas lo que hicimos es pronosticar unas ventas, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es cómo vamos a calcular cuántos van a ser nuestros ingresos, en qué nos vamos a gastar, cuánto nos vamos a gastar produciendo los productos o los servicios que vamos a generar en nuestra organización y cuáles van a ser nuestros gastos, ¿ok? Con eso, pues yo ya voy a poder determinar, por un lado, el precio de venta y por otro lado, voy a poder determinar cuál va a ser la utilidad que me va a quedar, ¿ok? Después de pagar empleados, después de pagar temas de arriendo, todo ese tipo de cosas. Entonces ya yo como empresario voy a saber qué es lo que me queda y con base en eso que me va a quedar, ¿qué lo voy a hacer? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Sí? ¿Será que lo voy a guardar en una cuentica de ahorros y lo va a tener ahí quieto? No, pues uno no hace eso, ¿sí? Uno lo que tiene que mirar es, bueno, ¿qué me genera una mayor rentabilidad? Y por lo general, lo que genera una mayor rentabilidad es invertir en acciones, ¿ok? Y en acciones, pues digamos que si bien es cierto el tema es un poquito más riesgoso, es un poquito de pronto que genera algo de miedo porque uno dice, no, esas vainas suben y bajan y uno no sabe. eh, Hay un dicho en la parte financiera, sobre todo en trading, que es todo el tema de la bolsa de valores, que un inversor no necesita corazón ni cerebro, sino necesita ese estómago. ¿Por qué? Porque hay que aguantar cuando esa gráfica empieza a subir o empieza a bajar, ¿sí? Sobre todo cuando empieza a bajar. Cuando sube es muy chévere, ¿sí? Pero cuando baja, uno dice, miércoles, ¿cuándo va a parar? ¿Y por qué sigue cayendo? ¿Qué está pasando? Porque como a una empresa le afecta la parte externa de la organización, entonces le afecta las decisiones que toma el gobierno, el paro nacional, todo ese tipo de situaciones indirectamente, o sea, no es algo que la empresa dejó de hacer o que hizo mal, sino que son factores externos que golpean a las empresas. Y eso pues deriva en que el valor de la acción, si somos de pronto una sociedad anónima y cotizamos en bolsa y todo este tipo de cosas, pues de pronto el valor de nuestra acción, de nuestra empresa, pues se va a ver afectado por eso, ¿ok? Pero aquí, pues básicamente el mensaje es, no se quede solamente con este tema. Yo ya les he hablado de ascenso y de los fondos de inversión, ¿cierto? ¿O no? No, No, profe. ¿No? profe, está ese en uno de los contenidos del espacio académico. Está lo de los fondos de Ah, inversión. ok, Entonces, de ok. pronto, tal vez es por eso. Pues lo digo porque yo lo vi hoy. Qué No, bien, lo qué leí. bien. Listo, no, tranquila. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles aquí muy por encimita qué es lo que pasa en los fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a uno. Carajo, ¿ves? Este. Ay, no, me metí al que no era. Es BCP. Eh, BCP Global. Este. Entonces, por ejemplo, uno puede. ¿Y a dónde me mandó esta cosa? Básicamente aquí lo que les voy a mostrar es cómo puede uno hacer para invertir en un
fondo de inversión, valga la redundancia, y saber qué es lo que qué es lo que le ofrecen y sobre todo en qué es que va a ir a parar su dinero. Entonces, básicamente, ellos tienen varios portafolios. Un portafolio, digamos que, bueno, aquí le dice, bienvenido a BCP Global. ¿Usted qué es? ¿Una institución financiera o un asesor? ¿O usted va a ser un inversor? No, pues yo tengo plata, voy a ser un inversor y le doy clic a ese botón. Digo, bueno, listo, muéstreme a ver en qué hay que invertir. Y aquí entonces me dice, ¿cuál es la filosofía de inversión? ¿Por qué invertir? Y los portafolios. Esto pues obviamente uno va a tener que leerlo. Cuando uno quiere invertir, pues a ellos primero lo contactan a uno y le dicen, mire, nosotros hacemos y deshacemos y nuestra fortaleza y nuestra visión y le venden todo el tema estratégico. Pero básicamente lo que nos importa es este tema de los portafolios. Y aquí en portafolios, digamos que ellos muestran varios portafolios. El primero es un portafolio de renta fija y uno dice, bueno, renta fija como que es una inversión que me va a generar una rentabilidad constante. Pues constante no tanto, porque si usted ve la gráfica, si fuera constante esto sería una línea recta, ¿sí? Y no. Aquí digamos que lo importante es que esto siga creciendo, pero miren que tiene unos bajoncitos. Llegó a un 113,67, pero después cayó a un 107,82, a un 108, y así se la pasa subiendo. Hay momenticos en que baja. Por eso les digo, aquí hay que tener ese estómago más que cabeza cabeza y corazón. Entonces, aquí le va uno indicando más o menos cómo es el comportamiento de la inversión en renta fija. ¿Y qué es lo de renta fija? Usted puede aquí encontrar que este portafolio, esta es la cartera que conforma ese portafolio de renta fija y encontramos que hay entonces unos bonos del tesoro. Bueno, se me olvidaba lo más importante. Esto es en Estados Unidos, ¿ok? ¿Y por qué invertir en Estados Unidos? Porque pues está el dólar y el dólar pues se supone que es la moneda más fuerte, a menos que entre en un proceso de hiperinflación, pero eso es un tema de otra materia y no lo voy a tocar acá. Entonces, digamos que aquí uno puede entrar y ver cómo está conformado ese portafolio de inversión y puede decir, mire, está conformado por unos bonos del tesoro, o sea, el gobierno de Estados Unidos emite unos bonos que pues son muy, digamos que pues, Estados Unidos no se va a quebrar. Entonces me va a responder por esa plática, yo no voy a perder el capital, pero los intereses que me va a pagar son poquitos. ¿Sabe? No, no es así la gran cosa, pero como el dinero está seguro, pues, y me va a generar un rendimiento, pues listo, yo digo, ok. Pero entonces hay unos, digamos que el 20,9% de este portafolio lo conforman bonos del tesoro de 7 a 10 años. Y uno dice, miércoles, tengo que dejar la plata ahí quieta 7 a 10 años. Pues sí, usted lo puede negociar en el mercado, pero lo ideal es que lo tenga durante ese periodo, de 7 a 10 años. El 27,3% de este portafolio lo conforma bonos del tesoro, pero de 1 a 3 años, ¿ok? Entonces uno como que le da clic ahí y comienza a mirar más en detalle acerca de ese tipo de portafolio de inversión. Entonces, ahí lo que hice fue entrar a los bonos del tesoro de 1 a 3 años. ¿Listo? Entonces, ¿en qué lo están invirtiendo? Mire, entonces me muestra, me da mucha información y me dice, capital en riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Entonces le dicen, pilas, papá, que eso ahí puede perder algo de plata. Entonces, por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Entonces, puede que pierda algo de capital, ¿ok? Pero ese es el mercado de valores. Factores clave que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la divisa base del fondo? Dólares, ¿sí? ¿Cuál es la divisa de la clase de acciones? En dólares. Esto no, digamos que hay otros que pueden estar en euros, pero no, nunca vamos a encontrar algo en pesos colombianos, ¿sí? Porque se devalúa muy fácil. Siempre por lo general es en monedas fuertes, en libra esterlina, en euros o en dólares. ¿Listo? ¿Cuál fue la fecha de lanzamiento del fondo, de este fondo de renta fija? El 2 de junio del 2006. ¿Cuál fue la fecha de lanzamiento de la clase de acciones? En el 2017. Y así nos va mostrando una gran cantidad de información que nos va a dar una confianza sobre ese portafolio que vamos a invertir. ¿Qué más nos muestra? Nos dice, mire, activos netos que tenemos en ese fondo. ¿Qué es un activo
aquí los títulos valores en los que estamos invirtiendo, en acciones, en bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, en activos netos del fondo, tienen invertidos 7.203 millones de dólares en ese tipo de fondo, ¿ok? Tiene unos activos netos en clase de acciones por un valor de 2.558 millones de dólares. Tiene un número de valores de 49, es decir, 49 tipos de productos diferentes en los cuales están invirtiendo. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque uno tiene que diversificar. Usted no puede hacer la burrada de coger y decir, tengo 40 millones de pesos y voy a ir a comprar solo acciones de Ecopetrol. No, puede que sea muy sólido ahorita, puede que sea una buena inversión, pero usted no sabe cuál es la reserva de petróleo que tiene el país y puede ser que de aquí a 2 años se acabe. Aparte, puede ser que haya una pelea entre Emiratos Árabes y Rusia, porque son los que más petróleo tienen, y se pongan a pelear y otra vez el precio del barril baje. Y entonces, si el precio del barril cae, pues su acción cae. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí sería bueno, si usted tiene esos 40 millones de pesos ahí guardaditos bajo el colchón, invierta en varios tipos de productos. No se vaya a quedar solamente con Ecopetrol. ¿Listo? Eso es lo que ellos hacen acá. Diversifican en varios tipos de productos para evitar que vayan a perder. ¿Ok? Es decir, que si se pierde con algún tipo de producto, los otros apalanquen esa pérdida. ¿Listo? Entonces, aquí sigue mostrando mucha más información y así hay 5 tipos de productos que ellos tienen. Entonces vimos ahí el de renta fija, veamos uno de renta variable. Entonces aquí, este es el último, ¿no? Hay renta fija, hay conservador, moderado, crecimiento y renta variable. Y esta renta variable es en el que usted necesita no solamente estómago, sino una buena faja para que le tenga ese estómago quieto y no vaya a sufrir tanto. Entonces, ¿aquellos qué hacen? Ellos invierten en mercados emergentes, ¿sí? Invierten en compañías europeas, invierten en mercado japonés, invierten en mercado del Reino Unido y en empresas de Estados Unidos. Entonces, mire que el comportamiento aquí no es tan, digamos que se mantiene en un crecimiento casi que constante, pero tiene sus bajaditas, vuelve y sube, pero a veces tiene unas bajaditas muy fuertes como esta, ¿sí? Vuelve y sube y ahí se va manteniendo. Entonces, digamos que sería una buena opción, pero si es que usted tiene un perfil de riesgo elevado. Si no, métase a uno o renta fija o conservador o moderado. Ya esto de crecimiento y renta variable es para aquel que tiene el kit completo de estómago. Entonces tiene buen estómago, tiene buena faja y aguanta un resto. Entonces, porque aquí va a sufrir, ¿ok? ¿Y qué hace uno? Se mete por ejemplo, aquí a mercados de em, países emergentes. Entonces, ¿qué encuentra uno? Factores clave. Entonces, clase de activos. Equity, ahí no me acuerdo qué es equity. Bueno, ahí esas se las debo. Eh, la base del fondo es en dólares, la cantidad de acciones es en dólares y lo más importante es aquí posiciones principales, es decir, en qué es lo que más están invirtiendo. Entonces, invierten. Esta es tremenda empresa. Es una empresa taiwanesa, se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es una empresa que produce chips y es la empresa líder de chips hoy en día. Hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, hay una gran crisis de chips. ¿Por qué? Porque Taiwán, que es el país que más los produce, en Taiwán, digamos que uno para producir chips necesita mucha cantidad de agua. ¿Para qué? Para limpiar perfectamente entre las láminas que conforman el chip y eso demanda mucha cantidad de agua. Entonces, Taiwán pues, es una islita ahí muy al frente de China y allá llueve y hace tifones y, mejor dicho, eso tienen agua por todo lado. Obviamente tiene que ser agua dulce, no puede ser el agua salada. Y en el año pasado no llovió nada, no hubo tifones y fuera eso con coronavirus. Entonces, digamos que en ese punto, eso fue lo que ha generado que el tema de los chips se estén escaseando, ¿ok? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, aquí ellos invierten en ese tipo de mercado emergente, en esa empresa, y tienen invertido el 5,67% del portafolio. El 4,95% lo tienen en esta empresa Tencent Holdings, que es Alibaba.
Luego en Samsung Electronics tienen el 3.75. En China Construction Bank Corporation el 0.82. Entonces, es decir, están invirtiendo una parte de su portafolio en ese mercado de países emergentes como China, como Hong Kong, todo lo que es el sudeste asiático, ¿ok? Y eso pues digamos que tiene un muy buen prospecto, sobre todo por esta empresa. Esta empresa, si tienen oportunidad de leerse algo acerca de ella, se van a dar cuenta que esta empresa va a ser, es hoy en día la empresa líder por encima de Intel y es la que más está, digamos que mandando la parada en tema de chips. Bueno, esto. Mm, Y aquí entonces uno sigue encontrando, bueno, que usted quiere saber, y en compañías europeas, bueno, digamos que aquí el 61,8% del portafolio lo tiene en empresas americanas. Bueno, ¿y qué tipo de empresas? Entonces uno va y mira y dice, ay, venga aquí, posiciones principales. En Apple, el 5,85, en Microsoft, el 5,36, en Amazon, en Facebook, en Alphabet, que eso es Google, en Alphabet, en acciones clase A, el 2%, en Alphabet, o sea, en Google, en acciones clase C, 1,96. En Tesla, Berkshire Hathaway, 1,48. En JP Morgan Chase, que es un banco, en Johnson Johnson, que es una farmacéutica que le cortaron la vacuna. Entonces, digamos que ahí está invertido el tema y eso es bueno. Uno dice, no, pero es que quiebre Apple, pues debe ser muy complejo. Sí, no creo. Que Microsoft, no, pues tampoco. Amazon, pues está el más rico del mundo ahí, que va a quebrar. Entonces, uno comienza a hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Esto para mostrarles simplemente en lo que se puede llegar a invertir en temas de mediano y largo plazo cuando tenemos algún excedente de efectivo, cuando tenemos alguna utilidad que de pronto no queremos tener ahí guardada en la cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque la cuenta de ahorros no paga casi intereses y con todos estos temas que están hoy moviendo el mercado por temas inflacionarios, pues puede hacer que el valor de nuestro dinero pierda capacidad y pues eso no es tan chévere. ¿Listo? Eso por este lado de BSP Global, invertir en acciones, esto es un buen fondo. Hay muchísimos fondos en los que usted puede consultar. Yo aquí les estoy mostrando apenas uno, entonces para que lo puedan consultar. Y aquí a nivel nacional hay un producto que se me hace que es muy chévere, pero eso sí queda a criterio. No van a decir, ay, es que Alex nos dijo en la clase que invirtiéramos acá y mire que esto quebró. No, pero sí digamos que son opciones que les puede servir para contemplar como inversión. Se llama Adocenso y es de la Bolsa de Valores de Colombia. Es uno que hace acá. Simplemente, y perdónenme que les esté diciendo este tipo de cosas, pero es que como vamos a manejar utilidades, vamos a manejar excedentes de dinero, pues uno también tiene que mirar en qué puede invertir. Y pues esto no está de más. No sé, si quieren paro ahí. No, profe, está bueno. Listo, listo, listo. Entonces aquí en Adocenso está igual. Entonces, ¿quiere invertir o quiere financiarse? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este tipo de productos? Y vuelvo y digo, está avalado por la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ¿esta gente qué hizo? Se echó un cabezazo impresionante y dijeron, "Mm, es que mire, eh, ¿cuál es el principal problema de un emprendedor? Plata, el man no tiene músculo financiero para decir, quiero expandirme, quiero montar una sucursal. Para eso necesita recursos y pues si está empezando, pues muy difícil. Entonces, crearon esta plataforma. ¿Para qué? Para recaudar dinero para que ese emprendedor se pueda financiar. ¿Por qué que se pueda financiar por acá y no con un banco? Porque sencillamente el interés que nos pagan por nuestros ahorros es miserable, pero el interés que nos cobran por los préstamos es altísimo. Entonces uno dice, malditos bancos. Sí, pero es que da mal genio ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da piedra todos los días. Pero bueno, entonces existen dos opciones. Si yo quiero invertir, y es básicamente el plan en el que estamos, porque vamos a tener utilidades, entonces vamos a querer invertir, o si de pronto usted dice, no, yo necesito buscar financiación, pero no quiero ir a un banco, entonces por aquí se puede postular. ¿Listo?
¿Qué le van a pedir? Pues estados financieros, un modelo de negocio, cómo va a pagar ese préstamo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores le dice, ok, entonces usted, señor emprendedor que se quiere financiar, yo voy a recaudar el dinero por la plataforma, le voy a dar a usted los recursos, pero aparte yo voy a ser el fiador suyo. Yo le voy a decir a todos esos inversionistas que creyeron en su modelo de negocio y que pusieron dinero, les voy a decir, yo, Bolsa de Valores, le respondo por el 90% de su inversión. Entonces uno dice, uy, miércoles, chévere, no de una, sí, pues está, es seguro el tema, ¿sí o no? Entonces perder un 10%, obviamente no, la Bolsa de Valores no se va a dar la pela de respaldar a un vaciado por ahí que no tenga con qué responder o que simplemente su modelo de negocio no funcione, porque si alguien conoce de eso, es la Bolsa de Valores. Entonces, básicamente, vamos a entrar aquí a quiero invertir y entonces, ¿qué tipo de persona eres? ¿Persona natural o jurídica? Ah, digamos que somos persona natural. Entonces, listo. ¿Y qué empieza? Entonces me empieza a pedir información. Digamos que yo ya me he creado. Entonces voy a darle aquí iniciar sesión. Esto es simplemente para uno crearse y que le den un usuario y contraseña. Pero yo voy a entrar acá. Me dice cuál es el correo electrónico. Carajo, ¿dónde está? Ok, aquí. Y mi contraseña. Y le doy iniciar sesión. Me lleva. Ah, bueno, aquí entonces ya me mandó a otra página, pero igual no me autenticó. Voy a decirle otra vez. A ver qué pasa. ¿Por qué no? Ah, ya, es que es como mañosito. Bueno, no quiso reconocerme. El caso es que aquí uno entra y ya puede usted decir, ok, ¿va a invertir o se va a financiar? No, yo quiero invertir. Listo. Entonces me dice, campañas en las que puede invertir. Entonces, ahí existe un gran portafolio de campañas en las que podemos decir, ah, yo tengo 40 millones, entonces quiero invertir 2 millones en esta campaña, 3 millones en esta otra, etcétera, etcétera. Entonces aquí me está mostrando, bueno, campañas que han sido exitosas. Ah, bueno, nos dice, prepárate, próximamente tendremos nuevas campañas para hacer crecer tu dinero. En este momento no tienen nuevas campañas. Es muy raro porque esto tenía un resto. Y estas son campañas que han sido, como lo dicen ellos, exitosas. Son todo tipo de negocios, todo tipo de emprendimientos. Bueno, aquí ya no se puede hablar de emprendimiento, estos ya son empresas que están funcionando como tal, pero que han sido fruto de un proceso de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, esta de AdIn, invierte en una de las agencias de publicidad con más proyección en Colombia. Asfrío, llevando progreso a regiones apartadas de Colombia con bajo impacto ambiental. Uy, qué chévere. Y como es ambiental, uy, me gusta. Entonces le digo, ver detalle. Entonces, ¿ellos qué pedían? Ellos estaban buscando un monto de 500 millones de pesos. Y uno dice, uy, pucha, 500 millones, pero muestra a ver qué es. Primero, ya lo recaudaron, ¿ok? ¿Con cuántos socios? Con 413 inversionistas. Es decir, que casi de 1 millón por socio. 1.200.000, póngale. Cada socio invirtió para que ellos pudieran tener esos 500 millones de pesos. ¿Cómo me van a pagar? Me van a pagar el 10% efectivo anual, que esto es más y que le puedo asegurar que es más del doble de lo que le paga una cuenta de ahorros. ¿Ok? Entonces ya ahí usted dice, ah, bueno, aquí ya voy ganando. ¿Quién me garantiza? El Fondo Nacional de Garantías le responde a usted por la inversión que va a hacer hasta de un 90% de esa inversión. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo le van a devolver la platica? En 36 meses. ¿Mm? Clasificación, esta es una empresa del sector clásico. Y por aquí abajito, aquí está el botón simular. Entonces usted dice, ok, muestra a ver cómo va a ser. ¿Cuánto quiere invertir? Me pregunta. Ah, no, pues yo quiero invertir 5 millones. Ah, no voy a tampoco a pasarme mucho. Entonces, 5 millones. Con esos 5 millones, en 36 meses a usted le van a devolver 5 millones 818. Usted dice, ay, pero 800.000 pesos nomás por 3 años. Pues vaya a ver cuánto le paga un CDT, a ver cuánto es lo que le puede llegar a invertir, a retornar la inversión y se va a dar cuenta que ni alcanza la mitad
de esta inversión. Entonces, digamos que ahí pues, ya usted pues, va sacando sus cuentas. Aquí puede descargar el detalle. ¿Qué es el detalle? Le baja un Excel con todas las cuotas y cómo es que le van a pagar ellos esa inversión. Entonces, digamos que esta es una buena opción y aparte, usted está invirtiendo en lo que usted quiera. Todo tipo de empresas va a encontrar ahí. En este momento, como les digo, pues está cerrado. Pero yo creo que por ahí en unos 15 días ya vuelven a sacar toda una campaña con nuevas empresas para que se busque financiamiento. Entonces, digamos que es una buena alternativa, es un buen prospecto de inversión y nótese que no es tan riesgoso. No, digamos que no nos estamos exponiendo tanto a un riesgo o a una volatilidad de la inversión. No, esto es más bien seguro y puede uno es más, le dice cuánto es lo que usted va a tener de rendimientos. Entonces, pues vale la pena ponerlo en práctica. Esto es como le van a pagar mensualmente esa inversión. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quería decir algo? Miércoles, Marisol. ¿Qué pasó? ¿Estás malita? Bueno, entonces digamos que aquí esto es simplemente una de las empresas, pues que ya tuvieron, pero ahí encuentran de todo. Mire, está avi.co. ¿Perdona? Ok. Avi.co, esta es la segunda campaña, es decir, ya había recolectado dinero y esta vez estaba pidiendo, mire, 3.000 millones de pesos. ¿Ah? Miremoslo porque esto está como chévere. O sea, para recoger esos 3.000 millones de pesos, tuvo inversiones de 1.421 personas, ¿ok? Tasa fija de retorno 9.75, fue menor que la anterior, ¿ok? Pero es porque esta ya es una empresa reconocida, ya ha tenido, esta es su segunda campaña, entonces como que uno dice, ah, bueno, chévere, pero miren que aquí dice garantía, solamente le responden por el 50% de su inversión. Entonces, si usted invierte 5 millones y de pronto estos manes les va mal, entonces el Fondo Nacional de Garantía le dice, ah, bueno, tome mi chinito lindo, 2,5 millones, porque es que eso es lo que le puedo responder. Entonces hay que mirar también ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las que más me van a, pues es que es muy raro, ¿por qué? Porque pagan menos intereses y aparte de eso me bajan el fondo, me bajan el respaldo. Pero así hay muchos proyectos y aquí viene la descripción del proyecto, los riesgos, en fin, viene todo muy bien explicadito como para que cada quien pueda tomar una buena decisión al respecto y no vaya a cometer, es decir, que minimice el impacto de los riesgos a los que se puede haber abocado por una inversión. ¿Ok? ¿Cómo les parece el tema? Interesante. Sí, es bastante bueno. No trabajo en Ascenso ni en la Bolsa de Valores. Mire este, parrilla libanesa, buscaba 400 millones. Aquí yo quise invertir en uno que era muy chévere y era, eh, le llaman ellos cocinas, miércoles, cocinas, ¿qué? Mm, cocinas blancas, una cosa así. ¿Qué es? ¿A ustedes no les ha pasado que cuando van a un restaurante eh, y está de pronto en el restaurante y empiezan a llegar los señores de Rappi y con sus maletotas y mientras les despachan el pedido se ponen a jugar y a decir groserías y ese tipo de cosas como que uno ahí en el restaurante dice, y qué feo, qué maluco eso, no sé qué, y como que deja uno a veces de ir a ese restaurante porque ya sabe que puede pasar eso. Entonces, ¿qué se inventaron? Dijeron, no, mire, muy chévere el servicio de Rappi, es otra entrada para los restaurantes, pero este tipo de imagen no es la mejor para un restaurante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear unas grandes cocinas, entonces compran unos lotes grandísimos en puntos estratégicos y crean una gran bodega y seccionan por cocinas. Entonces aquí está la cocina de crepes, aquí está la cocina de hamburguesas El Corral, aquí está la cocina de parrilla libanesa, etcétera, etcétera, y así cada quien tiene su propia cocina, de manera tal que
el pedido ya no le va a llegar al restaurante chévere al que usted va, sino que el pedido lo van a direccionar a ese tipo de cocinas y allá son cocinas, digamos que eso no tiene que ser bonito, está simplemente embaldocinado y, o sea, tiene lo mínimo Como centros logísticos, ¿sí? exactamente, ¿Mm? esa es la mejor analogía. Entonces, digamos que eso evita que los señores de Rappi ya vayan a los restaurantes, sino que ellos directamente se dirigen a ese tipo de cocinas, allá les van a entregar el pedido y ellos simplemente salen y lo entregan. Entonces, digamos que el negocio era crear 3 o 4 cocinas de esas en Bogotá, crear unas en Cali, unas en Medellín y otras en Barranquilla. Era buenísimo el negocio, pero cuando me di cuenta, ya digamos que quedaba muy poquitas opciones y se acabó rapidísimo. Ojalá vuelva a salir otra campaña de esas exitosas para poder invertir en esa porque es bastante bueno. ¿Ok? Eh, Mire, Pero yo creo asadores. que el servicio de Rappi sí necesita un tema de como de control de calidad frente al tema del personal, porque uno se da cuenta que es muy desaseado el tema del servicio de Rappi, ¿sí? Wow, ¿cómo así? Porque sí, claro, profe, usted ve pues bicicletas y motocicletas con sus canastas donde ellos cargan en unas maletas y usted ya ahorita en pandemia usted ve las maletas negras, no las ve naranjas como son, ¿sí? Distinguido Ok, por ellos es de sí. color naranja, ya ni lavan las maletas, son personas que se reúnen en cualquier esquina, se sientan en sus potreros, o sea, dice uno las necesidades, por ejemplo, básicas de ellos, o sea, son en la calle. Entonces, el servicio como tal no es que sea nada, o sea, a los ojos del consumidor, a mí no me parece que sea, que tenga que tenga limpieza en el servicio, ¿sí? Entiendo. Sí, sí, Es sí. más, uno se cohíbe como ahorita en pandemia, uno que está, uno está como más pendiente de eso. Uno se da cuenta, pues pueda que lo traigan adentro, empacado y todo eso, pero como tal la imagen en las calles no es la mejor. Sí, eso es cierto. Mm, Sí, de todas formas, pues ese ha sido uno de esos emprendimientos exitosos. sí, Pero sí, evidentemente tiene cositas todavía por mejorar. Miren, aquí hay esta es muy chévere. Robin Food se llama. El futuro y la democratización del food service en Latinoamérica. ¿Qué es esto? Básicamente, esta gente tiene restaurantes y lo que hacen es que y se van a reír, por medio de la ciencia de datos, o sea, por medio de estadística y de software especializado, ellos calculan cuánto es del arroz que tienen que preparar, perdón, cuánto arroz tienen que preparar para el día de hoy, cuánta lechuga tienen que comprar, eh, cuántas papas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque así como nosotros hicimos un ejercicio de tener en cuenta cuáles eran las ventas y con base en esas ventas pronosticar, ellos hacen lo mismo. Dicen, los lunes se vende más la bandeja paisa y los viernes se vende más el ajiaco. Y con base en eso, compran únicamente los productos que necesitan y que ya tienen proyectados, van a vender y de esa manera reducen el desperdicio. Es bien interesante, es muy chévere. Mire, ellos pedían 1.000 millones y los completaron. Esto, es decir, hay muy buenas ideas ahí. Mire, 1.000 millones y solamente con 588 inversionistas. Pagaban el 10% de interés y el Fondo Nacional de Garantía le responde hasta por el 80% de la inversión. Entonces, pues digamos que es bien interesante. Usted hace su pedido de comida, se la envían, pero ellos ya saben qué es lo que más o menos les van a pedir, ya tienen, con base en toda esa data histórica que tienen, pueden proyectar qué es lo que se va a necesitar para cada día y qué es lo que tienen que comprar. Y esto obviamente pues maximiza, es decir, reduce los desperdicios, maximiza las utilidades porque yo puedo decir, se mueve mucho, eh, qué sé yo, el salmón ahumado. Entonces yo compro grandes cantidades de salmón, lo tengo congelado a un buen precio y de aquí en adelante pues voy a sacarle una mejor utilidad a ese tipo de cosas. Entonces básicamente lo que les quería mostrar con esto era las diferentes opciones que hay en el mercado, que muchas veces de pronto no las conocemos
porque o no nos interesa o desconfiamos, sí, que es de pronto otra de las situaciones. Entonces, como para que lo tengan presente y puedan tener esa otra alternativa de inversión, ¿ok? Mm, bueno, no sé si quieren que ataquemos este tema hoy o lo dejamos para dentro de 8 días y sería menos tema para el parcial, porque aquí vamos a ver ejercicios. Dime. No, dentro de 8 días. Ok, bien. No, me parece y estoy también de acuerdo. Eh, perfecto, Erika. Entonces, simplemente céntrese en ese tipo de pronóstico de ventas que hicimos y eso es un temita que les va a salir ahí dentro del parcial. Y esto otro lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se hacen los respectivos cálculos que hay que tener en cuenta para ese tipo y nos vamos a encontrar ahí con la misma formulita que vimos de la línea recta, pero pues también tenemos la tablita y eso nos va a ayudar a tener más información y poder calcular los datos más rápidamente y poder hacer mejor unos pronósticos, unos presupuestos. ¿Listo? Entonces, pues nada, yo creo que dejémoslo ahí y esto más bien lo abordamos en la próxima clase. No lo saturo con tanto tema y lo podemos evaluar tranquilamente en la otra sesión. Cuéntame, Erika, Profe, una pregunta. dime. Em, ¿La nota del taller cuadra la nota del examen? ¿O ambas son diferentes? No sé si me haga entender. Sí, sí, te comprendo. Básicamente, el taller pesa el 50% de la nota y el examen el 50%. Entonces, lo que se Ok, hace es, profe. te- dime, Y el examen es de la clase pasada y es cierto, y el material que está pues publicado. exactamente. Eso es lo que incluye en el examen. Bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Pues nada, entonces, pues nos vemos en 8 días. Que se me fue la clase por otro medio, pero bueno, digamos que esto también era importante. Muchas veces no abordamos o no conocemos este tipo de información, entonces véanlo como un plus. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? El examen va a estar publicado el sábado desde horas de la mañana, tipo 9 de la mañana y va a estar habilitado el sábado y el domingo. ¿Listo? El domingo hasta las 11:59 de la noche. ¿Listo? Para que lo puedan responder. Va a tener tiempo suficiente para, teniendo en cuenta el ejercicio, y lo van a poder resolver Este tranquilamente. sábado, profe. Sí, Jaime. O sea que primero es el examen y luego el taller, ¿cierto? Pues digamos que el taller, ya hay personas que me han entregado el taller porque estaba muy fácil. Ya hay 3 personas que lo entregaron. Y el examen sí, pues digamos que siempre lo hago el fin de semana en el que se cierra el periodo. Entonces, sábado y domingo lo tengo disponible para que ustedes puedan trabajar ese examen y ahí ya sacamos la nota definitiva entre el taller y ese examen. ¿Ok? Listo, profe. Profe, una Bueno, preguntita. dime. Después de este examen y de este taller, usted, o sea, hace lo que usted dijo en la primera clase, de escoger como que las personas que sí no tienen que presentar el tercer corte. Claro, claro, eso quedó grabado y yo me comprometí a eso, entonces lo vamos a hacer. ¿En qué consiste? Y gracias por recordarlo, Javi. Las personas a las que les quede en su promedio ponderado entre el corte uno y el corte 2, que les quede en 3 o más de 3, yo lo que hago es que los eximo. Entonces usted no tendría que presentar el taller de la unidad 3 ni el examen de la unidad 3. Simplemente yo lo que le digo es, quedó eximido. ¿Por qué? Porque le fue muy bien en los 2 primeros cortes y por ende, por no hacer nada, yo le pongo 4. Entonces usted mira, bueno, sí, o mira, uy, no, pero es que 4 me baja el promedio y no sé qué, y si se me... Entonces, pues no, pues simplemente lo puede hacer, puede trabajar el examen y el taller de la unidad 3 y le aseguro que va a sacar una nota mayor, pero por no hacer nada, pues un 4 no está mal, ¿sí o no? Listo, listo.
Entonces, estudien, métanle la ficha de taller, métanle la ficha al examen y se van a dar cuenta que eso les va a redundar en que queden eximidos, ¿ok? Bueno, entonces, pues nada, eso era lo que les Listo, quería profe. comentar. No, a usted.